Hola, ¿qué tal, Carla? Muchísimas gracias. Gracias, bienvenida a este Congreso Online 8M. De verdad, muchas gracias por unirte a este proyecto. Estamos súper agradecidos contigo. Y bueno, pues en esta sección de mujeres que inspiran, así es que, Carla, pues platícanos de entrada un poquito de ti. ¿Quién eres, Carla? ¿Quién soy? Pues fíjate que trabajando justamente con el tema de otras personas para el tema de inteligencia emocional, es una pregunta que constantemente te pueden hacer y la gente te va a decir el nombre, te van a decir a qué se dedican y creo que tenemos que profundizar mucho más y mi respuesta es, soy un ser de luz viviendo una experiencia completamente terrenal. Soy un alma que no sé en qué momento eligió bajar a este plano terrenal y empezar a aprender y empezar a buscar trascender quizá muchas cosas. Eh, Así que, pues bueno, soy eso, soy un ser de luz que está viviendo una experiencia totalmente terrenal y que hoy en día ha buscado enfocarse en esta parte de poder acompañar a otras personas en la parte emocional, ¿no? En la parte de algo que yo considero que es fundamental. Ahora sí ya entro en esa parte de a qué me dedico, que es diferente, ¿no? Y pues me dedico justamente a hacer ese acompañamiento emocional con las personas. Trabajo todo lo que es inteligencia emocional, que es una parte, creo que bastante importante en el ser humano y que lo que yo le he dicho muchas veces a la gente, a mis pacientes, a mi comunidad, de dónde surgió como esa cuestión de empezar a trabajar con inteligencia emocional, surgió de una experiencia propia, ¿no? De que llegó un momento en mi vida donde hice un coraje muy, muy, muy fuerte y empecé o desarrollé más bien un trastorno mental que se le conoce como trastorno conversivo. Ok. Entonces, tú mejor que nadie sabe de ese tema y entonces a altos índices de miedo, estrés o enojo, me quedaba en el llamado estado vegetal, en algunos otros puntos le ponen estado catatónico. Entonces simplemente yo ya no me podía mover, ya no podía hablar, ya no podía articular palabras y eso me pasó a los 21 años Ok, y me pasó por defender a un perrito de la calle, ok. que lo sujetaron para introducirlo a una casa y ponerlo a pelear con un perro de pelea. Ok. Entonces, esa fue una de las experiencias que empezó a marcar mi vida y entonces de ahí empecé a vivir momentos muy complicados. Nadie sabía que tenía. En esa ocasión quedé tirada en la calle. Eh, Me llevaron al médico. La médico que me atendió, yo estaba, bueno, siempre les he dicho que el tema de las crisis conversivas son como una crisis que conlleva muchas crisis, ¿no? Ansiedad, pánico, demás, estaba casi gritando. Cuando ya me estaba recuperando, de que ya podía tener un poco más de movilidad, pasaron como 30 minutos donde de plano no me pude mover y me quedé así, estaba completamente dura. Y entonces, cuando me llevan al médico, yo llorando, la médico me dijo que ya estaba muy grandecita para estar dando espectáculos en la calle, que estaba muy grandecita para estar haciendo los ridículos que estaba haciendo. Y bueno, o sea, si yo estaba alterada, eso Claro. te impacta demasiado porque dices, es que yo no quiero hacer esto, yo no estoy de alguna manera manejando, gestionando lo que está sucediendo en mí. Me inyectó vitamina B12 y me mandó con mi mamá a casa, Ujú. trajeron a casa y bueno, de ahí inició todo un trabajo y todo un camino en esta cuestión de empezar a trabajar con lo que hoy conocemos como inteligencia emocional, que es el gestionar nuestras emociones. Entonces de ahí empecé como con esa cuestión, llegó un momento donde empecé a estudiar el tema porque nadie sabía que tenía. Ujú. Incluso el área de psiquiatría
sea, pensaban que tenía crisis de pánico, o sea, no había un diagnóstico certero y el tema era que por muchos años eso me pasaba en el transporte público, Ujú. eso me pasaba en el metro y entonces era todo un show porque cuando me empezaba a dar una crisis, pues era parar el movimiento del metro, o sea, ¿sabes? Entonces, siempre le he dicho a la gente, perdón, si hace algunos años el metro se detuvo, igual era yo, estaba teniendo una crisis conversiva y pues tenían que pedir, antes se estilaba que pidieran el apoyo de la Cruz Roja, paramédicos y demás, y llegaba la ambulancia, ¿no? A valorarte y todo el tema. Después ya me tocó, después de varios años ya me tocó que ya no pedían la ambulancia, sino empezaron a trabajar con el tema de los paramédicos que andaban en moto para valorar las urgencias y entonces que el uso de una ambulancia fuera porque realmente se requería, ¿no? Porque la persona lo requería. Entonces, ahí empezó como un camino en toda esta parte de la salud mental, la salud emocional, y como te decía, la parte psiquiátrica, pues no daba ahí como en el tema y usualmente me medicaban para, yo les decía, Ujú. o sea, literalmente estaba dopada, no me podía Ujú. levantar, no podía hacer muchas cosas. Entonces mucha gente le tiene mucho miedo a la parte psiquiátrica porque saben que ir al psiquiatra es empezar a consumir medicamentos. Y yo les digo, no, no tengamos miedo a eso. Lo que tenemos que hacer es buscar un buen psiquiatra y Ujú. que tenga como actualizaciones y conocimiento de las nuevas cuestiones que van sucediendo también en la mente. Ujú. Y quien descubrió qué tenía yo y qué estaba padeciendo yo fue justamente un paramédico. Y el paramédico me dijo, lo que tú vives, se esperaron hasta que yo pudiera estar, hasta que pudiera articular palabras, hasta que volviera a tener movimiento. Y empezó a conversar conmigo y me dijo, quisiera que me compartieras qué es lo que sientes cuando va a suceder esto. Entonces le empecé a compartir todo lo que me pasaba y me dijo, lo que tú tienes se llaman crisis conversivas. Y entonces, ya sabes, llega uno al internet, ¿no? Claro. Ya a San Google. Ajá. Y empecé a investigar y me di cuenta en ese proceso de investigación que era un trastorno mental que solamente lo llega a desarrollar el 10% de la población a nivel mundial. O sea, no es tan conocido. Entonces, de las cosas más cercanas que yo conocía a un tema parecido al mío en esos momentos o años posteriores, 2, 3 años, fue una chava que se desmayaba. Ujú. Ella se desmayaba. Yo no perdía la conciencia. Yo podía mover los ojos y podía escuchar. Lo que ya no podía hacer era articular palabras y Ujú. mover, ¿no? Ni levantarme, ni incorporar. Entonces, ahí empezó un camino primero hacia trabajar conmigo y hoy me siento con esta responsabilidad de compartir con la gente lo importante que es aprender a trabajar con nuestras emociones, aprender a gestionar nuestras emociones, porque en todo el proceso de investigación, pues bueno, salió que hay personas que llegan a quedar cuadraplégicas, parapléjicas, invidentes, paralíticas, solamente por no saber gestionar nuestras emociones. Claro. Entonces, Claro. y empezó este camino que yo eh, pues inicié primero conmigo misma y después cuando empecé a estudiar y dije, necesito herramientas, obviamente fue ir con varios psiquiatras incluso hasta que yo ya iba con eso y les decía, esto está pasando, ya investigué, ya conversé, ya hice y demás. Y esto es lo que considero que está sucediendo conmigo, ¿no? Ujú. Pero fue un camino, hoy lo platico y hasta me puedo divertir con esta cuestión, pero realmente es un camino impactante, es un Claro. camino difícil porque yo en algún momento era como vivir la llamada película en segundos, de decir, ya, aquí quedó mi vida, ya no voy a poder cumplir sueños, ya no voy a poder hacer más cosas y bueno, entonces empecé incluso a valorar también más mi vida, que hubo un hecho
atrás todavía, que me hizo todavía valorar mucho, mucho mi vida. La Ujú. verdad es que cuando comparto un poco de la historia de vida de tu servidora, eh, siempre me da risa o a la gente que se la comparto me dicen, oye, tienes una historia de vida que la podemos capitalizar, ¿no? Podemos hacer una Rosa de Guadalupe, podemos hacer una serie en Netflix, porque realmente venían cosas y fueron pasando cosas que, que pues fueron impactando, pero que hoy puedo decir que gracias a eso soy la persona que soy y me dedico a lo que me dedico gracias a todas esas cosas, ¿no? Claro, claro. Y que de repente, Carla, son experiencias, en efecto, complicadas, son experiencias fuertes que nos hacen justo sacar esta parte como resiliente, ¿no? Que como bien dices, no toda la gente logra hacerlo y entonces al no lograr hacerlo, pues claro que puedes llegar a tener consecuencias sumamente negativas, ¿no? Y bueno, esto a lo cual tú te dedicas, que es la inteligencia emocional, que es la gestión tal cual de emociones, creo que pues es fundamental, ¿no? Para cualquier persona. Claro. Yo, yo fui una niña que, una puberta que venía muy conflictuada, Mm. venía tenía muchas tendencias depresivas, tenía muchos conflictos con mis papás. Yo soy hija de militares. Y entonces, hoy a lo que me dedico y con los especialistas que también me apoyan en trabajar conmigo para mi salud mental y todas las cuestiones, descubrimos en el camino eh, que soy una persona paz también. Entonces, una persona paz, para los que no puedan estar vinculados al tema, es una persona altamente sensible. Pero no es que uno se quiera poner ahí el chaleco ay, creo que soy sensible y me pongo ya la etiqueta, ¿no? Porque se habla de etiquetas cuando se hacen diagnósticos muchas veces. Y eh, trabajando con mi terapeuta, empezamos a descubrir que una persona paz, una persona altamente sensible, para los que nos están viendo, es una persona que tiene un sistema nervioso central diferente a lo que ya conocemos como diferente, ¿no? Al promedio de los demás seres humanos. Es mucho más sensible, pero viene desde adentro, desde el sistema nervioso central. Tú podrás compartir igual, ¿no? Un poco más de información sobre el tema, pero también son cosas que recientemente se han ido descubriendo, que sí existe como la gente más sensible, ¿no? Pero no es por una cuestión. Entonces, en casa yo siempre le comparto a la gente que en casa de tu servidora, específicamente de mis papás, um, no se cree en el tema de la terapia. Mm, ujú. Entonces, el poder de la mente es poderosa, y claro que la mente es poderosísima, o sea, pero es un tema donde vienen muchas, muchas cuestiones que empiezan a impactar, y entonces la mala comunicación que tenía con mis papás, eso incluso cuando yo estaba joven, muy joven, eh, tuve 2 intentos de suicidio por lo mismo. eh, de chiquita venía cargando con algo que yo no les podía como tal decir y que fue como un secreto en su momento, un abuso sexual a los 13 años. Entonces, había muchas cosas que venían marcando vivencias. Después, antes del trastorno mental, 6 meses hospitalizada porque empecé a tener problemas con riñones. Entonces tú mencionaste algo súper poderoso y creo que es el objetivo de las entrevistas que se están haciendo el día de hoy para compartirlo con nuestra comunidad, con nuestra sociedad. Y es el poder de la resiliencia, este poder para poder empezar a trabajar. A veces uno se da cuenta que algo no está bien y a veces uno no quiere trabajar. Yo les comparto mucho esta parte de decir, sí hay precios que pagar. O sea, querer tener una vida mejor, hay un precio que pagar. Querer escalar a mayor percepción económica, hay un precio que pagar. Estos estiramientos, y entonces yo en algún momento algo me decía,
que no estaban las cosas bien conmigo misma. Ujú. Pensamientos fatalistas, constantes, en la prepa, en la universidad, viajaba en camión y yo decía, ¿qué pasa si me aviento? Ujú. ¿Qué pasa y pensando cosas que no puedo decirle hoy ni siquiera a la gente es una tontería, porque realmente no son tonterías, sino es este impacto de cómo, pues desde el núcleo familiar, cómo se manejan las emociones, que es de donde aprendemos a gestionar nuestras emociones. Hay una serie de cosas y regresando específicamente al punto de la resiliencia, es este poder que tenemos de sobreponernos a esas complicaciones que podemos decir, nos tocó vivir en algún momento. Otras tantas después las fuimos eligiendo, consciente o Claro. inconscientemente. Pero es este poder de sobreponernos a estas cuestiones. Fácil no es. No. Fácil no es. No, y es todo un proceso como dices, ¿no? De aceptación primero, ¿no? De decir si hay algo que está pasando en mí y entonces ya desde ahí parto, ¿no? Porque cuántas veces ni siquiera llegamos a ese punto de aceptación y que, bueno, pues obvio eso no nos permite como seguir avanzando, ¿no? Y la verdad es que hablas y tocas un tema además que es sumamente importante, Carla, y lo retomo justo porque creo que es importante hablar de ello, ¿no? Esta parte que te puede llegar a tener estas ideaciones suicidas, ¿no? Esta parte de decir, oh, ¿qué pasa si me aviento ahorita, ¿no? O en tu caso, y lo compartes ahora con nosotros, intentos ya, no solamente la ideación, sino el intento, ¿no? O sea, todo lo que involucra como tal el comportamiento suicida, que muchas veces pues termina así en suicidio, ¿no? Y entonces era nada más cuestión de hablarlo, y no solamente de hablarlo, sino de que también existiera la otra parte del proceso de comunicación, que es escucharlo, ¿no? Y entonces poderlo compartir, hablar de estas cosas que siguen siendo hoy un tabú en nuestra sociedad y por ser tabú, pues pueden terminar definitivamente en una tragedia, ¿no? Y entonces creo que hablarlo y escucharlo es fundamental y además te agradezco que lo hagas, ¿no? Entonces, oye, Carla, y bueno, con base en toda esta historia que hoy nos cuentas, platícanos un poquito entonces, ¿a qué te dedicas hoy? O sea, hoy trabajas entonces con personas, ¿no? Para que estas personas a su vez trabajen con esto que es la inteligencia emocional, ¿cierto? Es correcto. Hoy trabajamos todo lo que es la parte de inteligencia emocional. Logramos desarrollar una metodología, yo la titulé metodología Hetzhakta, y es encontrar los pilares en la vida del ser. Yo les he dicho, no he encontrado el hilo negro, ¿no? O sea, yo no he inventado, más bien yo no inventé nada, o sea, es agarrar las herramientas que ya están estipuladas. Me gusta mucho trabajar basándome un poco en la parte de la psicología específicamente del área cognitivo-conductual, donde hacemos consciente y lo inconsciente, desde dónde vienen estos inconvenientes. O sea, en el tema de inteligencia emocional, en el tema de las emociones y en el tema de las relaciones, nuestros maestros, nuestros primeros maestros son nuestros padres o las personas que hayan fungido ese rol, ¿no? Entonces, actualmente nos dedicamos a esto. Trabajamos mucho con inteligencia emocional, trabajamos mucho con las emociones de las personas. Tristemente, decías tú, es un tabú todavía en nuestra sociedad el tema de las emociones. Por ahí hay gente que dice que las emociones te hacen débil, otros tantos que las emociones no sirven para nada, otros tantos que las emociones solamente son para los tontos. Eh, Hay un sector de la sociedad que te menciona incluso que la inteligencia emocional es no sentir. Uh Entonces, hay una serie de cuestiones que buscamos ir como mitigando y aclarando, decir, esto no es inteligencia emocional, esto no es inteligencia emocional es esto. Aprender a gestionar nuestras emociones. Yo les digo, es aprender realmente a sentir y a saber qué vamos a hacer con esa emoción. Decía por ahí un famoso filósofo, ¿no? No es hacer lo que siento, es saber qué voy a hacer con eso que estoy -huh. sintiendo. Entonces, no es malo sentir, no es malo conectar con nuestra emoción, al contrario, es súper sano, súper positivo. El tema es qué vamos a hacer con eso que estamos experimentando, con esa emoción que estamos teniendo.
¿no? Entonces, hoy trabajamos con toda esta parte de poderle apoyar a las personas a trabajar con sus emociones. El Ujú, dolor, la tristeza, el enojo, la ira, el miedo, de ayudarlos a que realmente aprendamos a sentir. ujú, Eh, Hay una frase que me encanta y que dice de la siguiente manera. eh, la verdadera fortaleza del ser humano radica en su vulnerabilidad. Y ujú, este poder permitirnos sentir es parte de nuestra vulnerabilidad. Y gracias a que los seres humanos tenemos emociones, es que nosotros hemos permanecido en la Tierra, hemos existido todavía como ujú, especie, ujú. gracias a las emociones. Entonces, Claro. trabajamos mucho con esto. Yo me puse una responsabilidad y que era llevar el mensaje y compartírselos, porque siempre le he compartido a mi comunidad. A mí no me gustaría, y yo lo que quiero es que las personas conozcan mi historia, conozcan lo que sucede cuando no manejamos nuestras emociones, todo el daño que nos infringimos, que nos hacemos, la importancia que tiene realmente poder conectar a nosotros mismos y cómo esto se vuelve un factor potencializador para ir por eso que tanto anhelamos, la felicidad, el triunfo, el éxito. Cómo nuestras emociones son un factor realmente importante, pero que se vuelven potencializador para poder lograr esas cosas que nosotros queremos, ¿no? Trabajar con nuestras emociones es una de las cuestiones que impacta en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, esa es la que trabajamos aquí. Totalmente, en todos y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además, o sea, ya no podemos separar esta parte de la emoción con que es salud mental con la salud física, ¿no? O sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Tiene que ser igual. Entonces, no, totalmente coincido contigo, Carla, y me parece además sumamente interesante que lo hagas, que lo compartas con otros, que lo trabajes para que otros también lo hagan. Así es que, Carla, platícanos un poquito en dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, no sé, alguien que esté escuchando y viéndonos en esta entrevista y que diga, yo quiero trabajar con mi inteligencia emocional o promover esta inteligencia emocional, ¿dónde podemos encontrarte, Carla? Muchísimas gracias. Mira, en todas mis redes sociales me pueden encontrar como oficial Carla Torres. Ahí estoy para servirles, me pueden mandar un mensaje. Mis redes más activas en estos momentos son eh, Facebook, Instagram y TikTok. Esas Okay. son mis redes más activas. Próximamente, a mediados de este mes, vamos a iniciar a retomar un proyecto que traíamos, que era nuestro programa de radio, que hoy ya regresamos con un formato más de podcast. Lo vamos a retomar, entonces lo pueden encontrar también en mis redes sociales y el podcast se llama Todos Somos Uno, ¿no? También traemos este trabajo de compartirle a las personas cómo todo lo que le pueda suceder al otro también nos termina Claro. impactando directa o indirectamente a todos los seres humanos. Y buscamos mucho compartir con funcionarios públicos, con personajes, CEOs de empresas, con otros especialistas en otras ramas, nutriólogos, sexólogos, todas las ramas posibles, compartirle a las personas cosas que sean funcionales, obviamente, y cómo nosotros también podemos seguir impactando de una forma positiva a nuestra sociedad, recordando esta visión de que todos somos uno. Excelente, me parece padrísimo tu proyecto. Entonces, en redes sociales, oficial Carla Torres y bueno, próximamente también ya en este podcast, Todos Somos Uno, que bueno, por ahí lo estaremos escuchando y también aquí en el Congreso, pues estaremos a lo mejor, si tú nos lo permites, compartiendo la liga de este podcast para que la gente también se vuelva ahí, seguidora de Carla. Oye, Sí. y pues en este marco que estamos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y con toda esta historia que nos has compartido, que te agradezco muchísimo, para ti, Carla, ¿qué significa ser mujer? Para mí hoy en día ser mujer es una bendición realmente. Eh, Hablando de estas cuestiones, de que sí la igualdad, de que sí yo en esta cuestión de que sí igualdad y equidad, hoy en día elijo trabajar con la equidad antes que con el tema de meternos a igualdad. Para mí,
me diplomé en la UNAM como en el tema de género, violencia familiar y adicciones. Entonces, para mí realmente quedó sumamente marcado la importancia que tiene la equidad. Ser mujer para mí es una gran bendición. Afortunadamente, he podido conectar con muchísimas personas que valoran hoy en día a la mujer. Quizá mi historia en un principio, mi agresor, tuve dos abusos sexuales y uno de los dos agresores obviamente eran hombres, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas con estas cuestiones, te vas dando cuenta que no todas las personas van a quererte hacer daño. Y he generado a través de considerar una bendición ser mujer por los alcances, por las capacidades, porque hay muchísimas diferencias biológicas, incluso a nivel cerebral. Hombres y mujeres traemos ahí una diferencia muy marcada, pero que podemos generar grandes equipos. La mujer tiene un poder impresionante con sus propias capacidades, con su forma biológica de estar constituida, con todas estas justo características que le marcan como mujer. En algún momento quizá si hemos estado en el tema o vivimos que a nosotros ya de alguna manera no nos tocó tanto la opresión por el tema del machismo y estas cuestiones donde solamente se quería enaltecer a los caballeros, pero hoy creo que tenemos grandes oportunidades, creo que tenemos un trabajo también que se ha podido venir haciendo gracias a estas mujeres precursoras por el cual se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que incluso pagaron un costo muy alto con su vida al tratar de defender y de mostrar la desigualdad que se tenía a a la parte laboral. Afortunadamente se ha ido rompiendo esta brecha y se han abierto, perdón, mayores posibilidades para las mujeres. Hoy creo que mucho de lo que tenemos es justamente grandes oportunidades para poder seguir mostrando y dejando un precedente de las grandes capacidades que tenemos las mujeres. Pero para mí la invitación también sería a que hombres y mujeres tenemos esta gran posibilidad de formar un equipo maravilloso. Hoy en día, ser mujer, creo que para muchos ya es un hecho de crecimiento, porque si algo ha diferenciado a la mujer del hombre, una de las cosas que la ha diferenciado es este gran poder de la tolerancia al dolor, simplemente por la capacidad de dar vida. Así es. Entonces, hay diferencias, pero hoy en día podemos mirar estos grandes beneficios y que lo que yo llamo hoy una bendición de poder sumar desde una perspectiva de mujer, desde una perspectiva de crecimiento, desde una perspectiva de que hoy tenemos mucho mayor libertad para poder hacer muchísimas cosas. El tema es que tengamos mucho cuidado de lo que estamos haciendo, porque muchas veces empezamos a irnos por lados que están un poco ya más equivocados, ¿no? Pero creo que ser mujer es sinónimo de triunfo, es sinónimo de poder, es sinónimo de crecimiento, es sinónimo de realizar sueños. Así que creo que ser mujer tiene una gran ventaja también. Así como ser hombre también tiene muchas cosas maravillosas, ser mujer es poder hacerte valer a ti mismo, cuidarte a ti misma y poder hacer el cumplimiento de tus sueños. A Así. pesar de que a veces las circunstancias puedan tornarse un poco complicadas, el hecho de ser mujer ha determinado grandes historias muy exitosas, muy conocidas. ¿Por qué? Porque las mujeres somos bastante aguerridas, somos bastante comprometidas y somos bastante eh, pues, fuertes, porque hemos podido trascender o nuestras antecesoras pudieron trascender una brecha muy marcada en esta diferencia de lo que era hombre-mujer y los derechos que se tenían, ¿no? Entonces creo que vamos por muy buen camino y pues yo les diría a todas las mujeres que hoy en día nos podemos sentir muy, muy orgullosas de ser mujeres y mujeres poderosas, que podemos seguir invitando e inspirando a las mujeres
que vienen atrás de nosotros. Así es, así es. Vamos por buen camino, pero todavía falta también mucho por recorrer. Y en esto que tú dices, ¿no? O sea, de lo que se trata este movimiento o esta lucha es de la equidad como tal, ¿no? O sea, no se trata de ir pasar por encima de alguien más o no, es un simple hecho de equidad. Así es que, Carla, de verdad yo te agradezco muchísimo este tiempo, este espacio. Gracias por estas palabras. Gracias por compartir tu historia, gracias por inspirar a otras mujeres y a otras personas que nos estén viendo en esta entrevista. Y bueno, pues por aquí te seguiremos teniendo en este congreso, compartiremos también este podcast. Todos somos uno. Así es que, de verdad, Carla, te agradezco infinitamente y bueno, pues por acá seguimos entonces. Muchísimas gracias, de verdad. Yo te agradezco a ti por la invitación, por el espacio y también te agradezco a nombre de la sociedad, que tengas el tiempo, que te hagas el espacio y que también te dediques a lo que te dediques y por hacer este congreso y este foro donde nosotras podemos compartir historias, pero sobre todo que vienen encabezadas por ti, por una mujer que también ha volteado a ver a su sociedad y que se está ocupando de hacer y crear para su sociedad. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, gracias. Te agradezco tus palabras. Muchas gracias, Carla. Pues seguimos por acá, estamos en contacto y bueno, pues no dejen de buscar a Carla también para todas estas cuestiones que tienen que ver con inteligencia emocional. Muchas gracias, gracias, Carla.